¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 64 de su podcast Hablemos Claro. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo una invitadaza de lujo. Yo siempre feliz de poder contar con la presencia de la psicóloga Alma. Psico, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Betsy. La verdad que siempre un placer estar contigo. Ay, tu gracias. Dinamismo que te caracteriza hace que siempre uno esté con muchas ganas. Gracias, porque luego yo me pongo nerviosa, pero espero que todo salga bien. Por supuesto, siempre te sale bien todo. Ay, gracias, Psico. Pues espero que se puedan quedar con nosotros, acompáñenos. La verdad es que tenemos un tema muy interesante, muy importante. El día de hoy vamos a platicar de la violencia de género, pero específicamente de la violencia psicológica. La verdad es que es un tema del cual hay mucho de qué hablar y pues qué mejor que platicarlo con una experta en el tema, la psicóloga Alma. Así que acompáñenos en este episodio número 64. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Hablemos Claro. Bueno, pues como les decía, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, muy, muy importante también. Es necesario hablar de este tema de la violencia de género, específicamente de la violencia psicológica y emocional. Pero antes que nada, quiero agradecer infinitamente a los patrocinadores que nos estarán acompañando este mes. Son 4 en esta ocasión. Y primero que nada, muchísimas gracias al notario público de la Notaría 163, el licenciado Francisco Bedwell. También a Cantina Tía Julia, Cantina Regional. La verdad es que es un concepto nuevo, es completamente familiar, está muy padre, se los recomiendo para quienes no han ido. Espero que puedan visitar este negocio y que bueno, es un negocio que está emprendiendo, así que pues apoyar con todo. Gracias por ser nuestro patrocinador. También al Servicio Mecánico Automotriz Roque, muchísimas gracias. Y finalmente a la Universidad Salazar, plantel Cintalapa. Gracias infinitas de verdad a nuestros patrocinadores, porque sin ustedes esto no sería posible. Gracias. Y bueno, pues vamos a dar paso a este tema. Psico, antes que pasemos al tema, me gustaría que pudieras presentarte con nosotros. Te hemos tenido anteriormente en este programa y pues como es una persona 100% preparada, capacitada, dije, la quiero tener en un espacio conmigo, a solas, para que podamos platicar. Digo, con la Psico hemos podido hablar de muchísimos temas, pero pues esta parte que es su área, creo que viene como anillo al dedo. Entonces, Psico, ¿pudieras presentarte, por favor? Contarnos un poquito. Digo, yo sé que si nos lee el currículum nos llevamos media hora aquí del podcast, pero pues también es importante reconocer y que nos diga pues toda su formación. Bueno, vamos a decir que sí, soy sencillamente Alma. Alma Reyes. Soy psicóloga de formación, estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Saludos a los lobos. ¿No? La maestría en psicopedagogía, pues ya aquí en nuestro Chiapas, en la UNACH. Y bueno, diversidad de diplomados, ¿no? Dentro de ellos, uno que es para evaluación del talento humano, formadores de emprendedores para el desarrollo social, también el Tecnológico de Monterrey aquí en Chiapas. Wow. Otras que son asociadas a digamos, gustos que también tengo y que me apasionan, lo que son de los sistemas de gestión de calidad y del medio ambiente, que también procuro siempre estar haciendo actividades en ese tema. Siempre está activa en diversas áreas, es cierto, sí, en la parte cultural también. Sí, me encanta participar en eso, igual que a ti, por supuesto, es un encanto verte siempre ahí. Y gracias. Bueno, también certificación del conocer, por justamente asuntos de evaluación de proyectos y de inversión rural, que también hemos tratado de ayudar ahí en el marco de los jóvenes para impulsar proyectos productivos, ¿verdad? Y también con tinte de innovación. Excelente. Bueno, y muchas cosas más que no nos dan. Podríamos tener un episodio específicamente para hablar del currículum de la psicóloga, pero bueno, muchísimas gracias, Psico, una vez más por poder estar acá conmigo, por compartir el espacio. Y bueno, pues decidí hablar de este tema. Estaba pensando qué tema podemos tratar con la Psico, y dentro de la investigación que estaba haciendo, definitivamente
la violencia de género está presente en muchas áreas. Pero dije, bueno, ¿por qué no hablar específicamente de la violencia psicológica o violencia emocional? Que siento que es uno de los tipos de violencia que está bastante silenciado. O sea, como que a veces dices, no, sufre violencia hasta que ves a alguien que ya está golpeado con un moretón o que fue a poner una denuncia, que escala como hasta esta parte física, hasta que literalmente lo ves, ¿no? Sí. Entonces, mi primera pregunta, Zico, sería, ¿por qué esta violencia, específicamente la violencia emocional, está tan silenciada? ¿Por qué casi no se habla del tema y o no se percibe tan fácilmente? Bueno, justamente hablar de violencia hablamos de que son actos de poder, son actos en los que es el instrumento que utiliza una persona, porque llámese hombre o mujer, porque también ejercemos así violencia, que en la medida en que no puede establecer una relación interpersonal de manera adecuada, una comunicación de manera correcta, pues hace uso de la fuerza y estamos acostumbrados a hacer visible aquello que se da a través de moretones, aquello que de pronto ves hinchazón, pellizcos, o bueno, todo lo que está asociado con la violencia física, que es visible a la vista, ¿sí? Y que de pronto a veces las mujeres, pues hasta con el mismo cabello, ¿verdad? Intentamos ocultar y vamos así en la calle o con alguna manta. Y bueno, ahora hasta el cubreboca ayuda a ocultar esas características de violencia física. Sin embargo, lo dijiste muy bien, no, está poco visible la psicológica porque no la ves. Frente a ti no la ves. Lo podrán ver quienes están cerca, la familia. Sí, y hasta eso, hasta después de un tiempo, sí, porque es aquella que aparentemente no deja huella, ¿verdad? Es, aparentemente no deja huella, pero hablemos de huella física para hacerlo bien claro. La psicológica pues está enfocado a todo aquello que va hacia el menoscabo de la autoestima. En este caso decías, quieres hablar más acerca de la mujer, pero bueno, está presente en cualquier persona. Es sigilosa porque de pronto son palabras que involucran la indiferencia, que involucran el hostigamiento también, pero que se hace al interior. La violencia psicológica, una persona que violenta de esa manera usualmente tiene dos caras, hay una dualidad en la persona. A nivel público, pues ves una persona que se comunica, que está que es amable, que es que no va a... Es más, hasta quieres dialogar con esa persona porque tiene mucha chispa, ¿no? Sin embargo, ocultan justamente aquellas inseguridades que tiene y aquellas formas en las que se siente con una minusvalía y que llega al hogar. Usualmente es en el hogar donde se va a observar ya entonces esa otra parte de su personalidad dual, ¿no? Donde ahí ya desencadena con palabras que van a afectar la autoestima de la mujer. Fíjate, Zico, que tienes toda la razón en lo que dices, pero algo que estaba checando también mientras estaba haciendo un poquito de investigación es que a veces pasa que dices, no, ¿sabes qué? ¿Cómo va escalando esta violencia? O sea, como que conoces a alguien o se da mucho que me he escuchado que, por ejemplo, dicen, no, es que al principio no era así. Me traía regalos, era muy amable, me abría la puerta, era muy, muy lindo, linda. ¿Cómo rebasa esa línea o cómo pasa eso a ser algo completamente violento? O sea, como una persona que inicia aparentemente pues todo bien, después resulta un monstruo, una monstrua. No, o sea, porque creo que la violencia va escalando, ¿no? O sea, va escalando, pero tampoco creo que sea algo que nace o que aparece de la noche a la mañana. Definitivamente creo que tiene un proceso, pero ¿cómo en este proceso no logramos darnos cuenta? O no sé si es correcta la pregunta. Si nos vamos desde
digamos, en el ámbito del noviazgo, cuando vas conociendo a esa persona, ¿verdad? Y dices, ay, es que voy a enfocarme otra vez en la mujer porque es el tema. Sí, claro. En el caso de que el varón, pues es amable, atento, cariñoso y atractivo, ¿verdad? Y que es el chico que todas quieren. Sin embargo, sí, bueno, sí. Posible, ¿no? Y bueno, evidentemente son tan gentiles, pero seductores también. Y poco a poco se va dando este proceso. Desde la parte del preguntarte, primero de manera muy amable, ¿no? Es que, ¿por qué no llegabas? O ¿con quién estabas? No me contestaste hace unos minutos. O sea, y te empiezan a insistir con llamadas y llamadas y llamadas. Y el mensaje que debe ser también dar la respuesta de forma inmediata. Y si no, ¿por qué no me contestabas? Cuando hay que tomar mucha atención a esas pequeñas señales. Banderas rojas, sí, red flags, sí, esas banderas rojas. Sí, es lo que te quería preguntar. Creo que yo pienso, ¿no? O sea, digo, hay diferentes opiniones, pero yo creo que hay ciertas conductas que igual no tienen que llegar a los golpes o a que te insulten como tal, pero como dices, ese hecho de mándame foto o mándame la ubicación o con quién estás y por qué saliste y no me dijiste. O te ves mejor sin maquillaje. Ándale. El tono de labial claro te sienta mejor. Por ejemplo, yo soy de que uso mucho esto, a mí me encanta, me fascina, ¿verdad? Pero es el escote. Digo, enseñar hombros y no necesariamente el escote. Okay. Sin embargo, bueno, y que también los uso. Sin embargo, hay quienes dicen no, o sea, de pronto te suben así muy suavecito, ¿no? Así se te ve mejor, así se acomoda mejor el vestido, la blusa de esa manera, ¿no? Y uno ahí está así y al ratito ya otra vez. Sí. Son pequeñas sutilezas. O el que me encanta cómo te ves siempre con pantalones bombachos, ¿no? Si usas una minifalda, pues también, ¿no? Aunque te dicen, te ves bella, pero me encantó más el vestido aquel largo que traías el otro día, ¿no? Y por ahí va. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Empieza después poco a poco ya el celo. Sí, ya es, y no solo celo con los varones, celo con las mujeres, celo con la familia, y el que por qué prefieres pasar el fin de semana con tu familia si los tienes todos los días, mejor conmigo, y por ahí va, ¿no? En el momento en que empiezan a cortar tus vínculos familiares y de amistad, es donde hay que empezar a tener mucha precaución. Claro. Como mencionábamos igual en un inicio, la violencia de género es un tipo de violencia que se da, pues, válgase la redundancia, hacia muchos tipos de géneros, no únicamente hacia el género femenino. Sin embargo, para hacer la aclaración un poquito más, me faltó decir, en este capítulo queremos ahondar un poquito más en la violencia hacia el género femenino, porque aunque definitivamente también los hombres y el género masculino sufren violencia psicológica, sin duda las estadísticas lo que nos muestran es que sigue siendo el género femenino el que más violencia sufre, y no solamente de carácter sexual o físico, sino en este caso también psicológico, que dentro de las estadísticas que estuvimos checando, pues justamente, como dices, a veces no siempre tiene que haber violencia sexual o física, pero generalmente la violencia psicológica va siempre. Sí, la violencia, decíamos, tras bambalinas, ¿verdad? La violencia física siempre va acompañada de la psicológica. La psicológica no siempre va de la física, aunque sí puede llegarse a dar en un momento dado un estallido de violencia física en el ámbito de la violencia psicológica. Desde el típico jaloneo, sí, que ya forma parte de la violencia física, chicas muy abusadas ahí en ese sentido, ¿verdad? Sí. Cuando vámonos y ya tenemos que irnos de aquí y te dan el jalón, y aunque después viene el proceso de ofrecer disculpas, porque también hay un ciclo de la violencia ya bien establecido, bueno, entonces ahí se puede dar, ¿no? El jaloneo, el empujón, de pronto ese empujón que nada más es aparentemente pequeñito, sí, y lo dejas pasar.
El detalle es eso, dejar pasar. En el momento en que identificas que en tu relación de pareja hay circunstancias en las que tú ya te sientes distinta a lo que normalmente tú accionas, tú te comunicas, cuando empiezas a sentirte desvalorizada, cuando sientes que hay cierta hostilidad o incluso indiferencia, ojo, porque en la indiferencia implica el que ya no toman en cuenta tu opinión, en el que ya no importa si tú quieres algo distinto a lo que la pareja está planteando. Entonces ahí es donde hay que tomar esos elementos de... ¿no? Siento esas lucecitas. Definitivamente estoy de acuerdo y siento, Zico, que este tema de la violencia psicológica y en general el tema de la violencia de género va muy estructurado y muy relacionado pues con todo este sistema en el cual nos encontramos sumergidos, ¿no? En ese sistema capitalista, patriarcal, que ya sé que suena muy cliché, pero definitivamente estos sistemas continúan perpetuando esa violencia porque la normalizamos, como dices, a veces decimos, no, pues es que nada más me pidió mi ubicación y se puso celoso, pero pues X, no me dice nada más, no me prohíbe salir, se está preocupando, no me prohíbe salir. Entonces, ¿en qué momento pasamos a perder esta línea? Porque, hablando de manera personal, a veces digo, ay, por eso me va a costar tanto encontrar a alguien, porque a veces hay cosas tan mínimas que exacto, son mínimas, pero que ya dices, ¿sabes qué? No las puedo permitir, porque de eso va escalando a otras cosas que exacto, no tienen que llegar a ese nivel, pero no sé, la verdad tengo muchas amigas o personas conocidas y digo amigas porque pues generalmente se da con mujeres, que ya siento que están como sumergidas o ya enfrascadas en este contexto que realmente hay cosas que para mí son nada normal, pero realmente están muy normalizadas. Entonces dices, ay, ¿cómo lograr eso de amiga, date cuenta y poder vencer esa línea? Diría en primera que para identificar o darte cuenta si algo está pasando en tus relaciones, en el momento en que ya empiezas a sentir cierta ansiedad. Okay. Sí, cuando dices, ay, ¿será que lo hago? Híjole, se va a enojar. Y cuando surge, empiezas a dudar. Sí, en ese sentido, sí da ansiedad y da miedo. Okay. Sí, en algún momento hemos platicado acerca de las diferencias de lo que es la ansiedad y lo que es el miedo. Pero cuando ya te detienes a hacer algo porque te preocupa más la reacción que va a tener la pareja, aguas. Implica que algo está pasando ya. Definitivamente. Creo que me da un poco de tristeza porque te digo, creo que muchas veces como mujeres también nosotras permitimos esa violencia. Claro, estamos inmersos en el sistema, pero a veces creo que es parte también de esta lucha que el feminismo lleva a cabo, ¿no? O sea, poder abrirnos los ojos en ciertos panoramas y que a veces incluso esta violencia ejercida en su mayor parte por los hombres, como que juega también parte del papel de que los hombres tienen que tener, ¿no? Como de, pues sí, el duro, el macho, el que utilice cierto lenguaje, o como decíamos la vez pasada, nos han enseñado que ser hombre pues es ser lo opuesto a lo que son las mujeres, ¿no? Si una mujer pues es tierna, es linda, cariñosa, un hombre pues tiene que ser quizás lo contrario, ¿no? Indiferente o no tan tierno, no tan dulce. Entonces, es por eso que creo que es tan importante que nos sumerjamos en este tema también de los estereotipos, porque los estereotipos van perpetuando esta ideología que finalmente nos termina afectando a todos. Sí, hay diversidad voy a decir, de explicaciones. Hay autores que manejan tesis sobre la agresividad natural, es decir, que el varón en la influencia de la hormonal, en la influencia de la testosterona sobre el hipotálamo, hace que surja un mayor incremento, un mayor nivel de mostrar esta
esta violencia, mucho más que en el caso de la mujer. Okay. Pero bueno, hay otros autores que definitivamente debaten eso, que no es solamente un proceso natural, sino que tiene que ver todo el proceso de contexto. Tú hablabas de este asunto del patriarcado, ¿sí? La subjetividad masculina, que en algún momento lo hemos dialogado también, ¿verdad? Todas estas características que el varón tiene que ser, el cómo debe ser el varón, y que va a diferencia de la mujer, ¿no? Es lo contrario a la mujer, que es parte de lo que tú ya estabas explicando ahorita. Entonces, esta parte de la educación que recibimos de cómo ser hombres y cómo ser mujeres, pues va también fortaleciendo estas tesis de cómo se construye la masculinidad y cómo estas circunstancias ya muy estructurales de ser varón a través del ejercicio del poder, ¿sí? En lugar de establecer una comunicación adecuada. Hay quienes hablan de analfabetismo comunicacional, justamente porque no hay esa habilidad para resolver conflictos en cualquier ámbito. En estudios que se han hecho en hombres, una de las características claves es eso, que para ellos piensan que en la pareja no debe de haber conflictos, y la única forma de resolver conflictos, si es que los hay, es a través del uso de la violencia, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de la violencia psicológica, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente hay diversidad, hay otros elementos de violencia, pero desde la económica, que también es otra, la sexual. Sí, porque aunque tengas una pareja y te seas obligada a tener un contacto sexual en cualquier forma, y que tú no tengas esa disposición o disponibilidad para, también ya es un acto de violencia, ¿no? Entonces, pero en este caso, pues la violencia psicológica es aquella que va a lastimar tu estima propia, en la que ya no te sientes pues ni feliz, claro. Ya va afectando. ¿Cuáles van a ser algunas de las características? Pues la mujer tiende a aislarse, la mujer tiende a ya no salir, ya no compartir con las amigas, con la familia, prefiere estar en casa, incluso salir ya le puede provocar miedo, ¿sí? Por el simple hecho de que pueda ser amedrentada por la pareja. Son algunas de las características, ¿no? Y evidentemente caer en situaciones de tristeza y hasta en depresión. Así es. No, muchas gracias. Sico, quería hacerte otra pregunta, que justamente hoy que estaba revisando todo esto decía, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta, o si es posible, que te des cuenta cuando eres tú la persona que es la que está violentando? O sea, creo que a veces, la verdad debo decir que en lo personal a veces soy una persona muy dura con mis palabras. Okay. Entonces siento que a veces puedo tender... Pues sí, o sea, creo que es normal que todo el mundo se enoje, pero cómo también establecer esa delgada línea entre pues explotar y enojarte, allá caer en la violencia. Y también cómo puedes darte cuenta, porque a veces no te das cuenta, ¿no? Que estás ejerciendo un tipo de violencia, en este caso la psicológica. ¿Cómo poder darte cuenta, o qué tips pudieras quizás darnos? O a veces es necesario que alguien te lo diga. Creo que muchas veces puede pasar que la gente empieza a alejarse de ti. Eso es uno de los elementos. Okay. Bueno, el principal es que observes. Primero que te observes, okay. Que tengas te des esa oportunidad, ¿sí? de observarte. Porque en el momento que tú te observas e identificas que quieres controlar. Gracias, mi amor. Cuando sientes que en cualquier tipo de relación, porque puede darse no solamente en las relaciones de pareja, en el ámbito de las amistades también, ¿sí? Donde quieres establecer o ejercer un control sobre los demás,
ahí es donde empiezas, sería el primer indicativo para darte cuenta que estás ejerciendo algún tipo de violencia, ¿no? Que requieres establecer ciertas formas para imponer tu santa voluntad, pues. ¿Es eso? ¿Por qué es eso? Sí. Sí, la verdad es que me ha pasado que algunas veces mi hermana sí me dice así como de que Betsy, cálmate, contrólate, no te excedas. Pero es como una delgada línea que te digo, a veces también la normalizas, ¿no? Dices, no, o sea, estoy enojada y tengo derecho casi a mentar mamá o a decir de cosas. Y después dices, chin, ¿qué dices? Porque pasa, es muy común que se escuche o que se diga que las palabras duelen más que los golpes. Y sí es cierto. Exacto. ¿Cómo puedes superar también eso? O sea, algo que te ha hecho que, no sé, que te ha marcado la vida. Creo que también hay cosas que incluso desde chiquitos, ¿no? Escuchamos, eres un tonto, eres un bueno para nada o no sirves. Y cómo ese tipo de cosas creemos que no van a afectar, pero cómo se ven reflejadas, por ejemplo, en un futuro. Sí, claro. O sea, quien ejerce violencia tiene en algunas ocasiones o fue víctima de violencia o fue un espectador. Okay. Es decir, a mí no me violentaron directamente, pero estuve dentro de un ámbito de familia donde quizás papá violentaba a mamá. No lo hicieron como hijos, porque a veces de pronto el varón lo ejerce solamente hacia la mujer. A lo mejor a mí me tocó ser varón y entonces también está esa alianza, ¿verdad? Implícita con papá que dice, bueno, a mis hijos varones no me los tocan, ¿no? Sí. Y también los protege en ese sentido. Y bueno, ahí es donde terminamos siendo espectadores, pero igual como mujeres nos puede pasar igual, que como mujer, papá o mamá no nos violente, pero sí se da esa relación violenta entre ellos. Y ojo, estamos hablando nada más incluso de la psicológica, no necesariamente que tenga que haber golpes, ¿no? Pero donde papá y mamá se tratan de tontos, porque de pronto también se da ese llamémosle despertar para algunos, ¿verdad? Que dicen, es que no me dejo y entonces le devuelvo. No, recuerda esta parte del analfabetismo comunicacional. O sea, no tengo palabras. Enojarte no está mal, o sea, está bien. Claro. Te puedes enojar, pero ¿cuál es la forma en cómo expresas el enojo? Esa sería la diferencia. Entonces, cuando algunas personas se enojan, lo que hacen es elevar el tono de la voz, decir palabras altisonantes y soez, ¿verdad? Minimizar a la persona, decir que no es productivo, no es productiva, que no sabe hacer nada, que es un bueno para nada. Y por ahí empieza, ¿no? Ahí se da. Entonces, eso como hijos estamos de espectadores, claro. ¿Sí? No le aventó el vaso, no le aventó el sartén, no fue el golpe, no fue algo físico, pero sí fue la palabra. Y entonces en ese sentido también se da ese menoscabo a la autoestima de cualquiera de las dos personas, ¿sí? O de ambas, por si se da en esta quid pro quo, tú me das, yo te doy, ¿no? Esas se establecen mucho en algunas relaciones. Entonces, al ser espectador, bueno, pues me queda fijado en esa memoria, ¿no? Así es. Memoria personal y también memoria colectiva si estamos en la familia. Y tenemos la opción de no repetir, por supuesto, pero resulta que en esa memoria histórica de pronto, ¡fum!, ante una situación que quizás, acuérdate que el órgano más grande es la piel, ¿ya? Y se nos queda y obviamente fijada la memoria, nuestra piel. Claro. Entonces, alguna imagen, alguna aroma incluso sí, de esa circunstancia que hayas vivenciado cuando se dio el acto quizás de mayor violencia psicológica, emocional entre papá y mamá, de pronto algo desencadena en tu vida, sí, ya adulta. Y ¡fum! ¡Voilá! Dices, porque de pronto dices chispas. Sí. Te das cuenta que accionaste de una manera similar a aquellos ayeres y dices, y ahí viene entonces el marco de esta. En lo que juraste destruir. Así es, ¿no? Entonces sí es tener muy claro esa parte. ¿Cómo se da en este sentido el estallido de la violencia? Luego viene una etapa que es la de la luna de miel denominada, ¿verdad? Donde se da el arrepentimiento. Y bueno, la persona
ama y dice, bueno, está bien, te perdono. Entonces, esta frase del no lo vuelvo a hacer, ojo, si ya se ha repetido más de 3 veces, okay, la tercera es la vencida. Entonces implica que algo está pasando en tu relación. Porque decías, bueno, ¿cómo le hago para darme cuenta que si tú ya estás pidiendo perdón varias veces y aún prometes el que no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a decir que eres desde lo simple, aparentemente simple, ¿verdad? Que sí. Desde chiquitos la palabra tonto o burro o burra nos la traemos arrastrando desde la escuela, porque en también esta forma de educación de algunos ayeres, ¿verdad? Hasta algunos profesores era sí. de que se te hacías mal algo y ya eres el burrito. Bueno, y muchos dicen que ese método funcionaba más. No lo sé. Creo que son de las cosas, ya platicamos un poquito de las generaciones, pero creo que es de las cosas que, digo, tanto puedes criticar, ¿no? De generaciones anteriores. Ahora está muy mal visto que algunos profesores hagan, por ejemplo, este tipo de comentarios, ¿no? Yo lo veo bien, pero ya ves, algunos papás eran como de, no, antes nos pegaban, los maestros también nos corregían, que no sé qué. Pero yo creo, sí, estamos bien, te dicen todavía. Y estábamos mejor. Yo creo que hay muchas cosas que se minimizan mucho. O sea, como dices, esta parte de la crianza, eso es un proceso que también me llama mucho la atención porque, como dices, los primeros años son tan importantes y los niños son como una esponjita que van guardando todo que, exacto, tal vez en esos años no se vean reflejados, pero posteriormente en sus relaciones amorosas, afectivas, de trabajo, laborales, educativas, sociales, es cuando todo eso que absorbiste va saliendo. Sí, y lo dijiste muy bien hace ratito, lo normalizamos. Sí, lo normalizamos. Entonces decimos, no pasa nada. Te dicen tonto y no pasa nada. Sí. Sin embargo, en la constantes ocasiones en que te lo van diciendo, llega un momento en que, ¿qué crees? Justo eso. Lo aceptas y dices, sí, soy tonto, sí, soy tonta. Ese es el detalle. Que ahí por eso es que es sigilosa, porque no lo vas dejando pasar. Cuando tienes, la cuestión de un acto, una violencia física, pues mientras traigas la cicatriz o el morado, dices, ay, volteas sí. a ver a quien lo hizo y dices, ay, aunque con el miedo, pero sí. también quieres responder. Sin embargo, lo otro no, nada más queda aquí, queda en la escucha, queda en toda la memoria corporal, pero en la repetitividad es donde se va ampliando ese proceso. Por eso sí, es sigiloso, pero cuando te vienes a dar cuenta es porque ya no sabes qué hacer, ya dudas de todo, ya le tienes miedo a todo, no quieres ya establecer comunicación con las demás personas, hay timidez. Pueden pasar años así. Sí, claro, porque además, ¿qué crees? Pues sigue siendo funcional en el resto de tus actividades, ¿no? Okay. En el ámbito de tu relación de pareja es donde queda tras la puerta. Okay. Tú puedes ser muy productiva aparentemente en el ámbito laboral, ¿sí? Y estar con esa sonrisa, ¿no? Constante y dices, no pasa nada, pero solo aquellas personas que ya te conocen muy bien, identifican, sí. ¿no? Es que sí estás con tu sonrisa, pero algo te pasó porque sí. esa mirada no. Cuando se da el estallido, quizás en la noche o antes de salir del trabajo, que le haya pedido la pareja un cambio de ropa. Algo que dices, sí, me lo cambio, ¿no? Pero dices, tú ya habías escogido, entonces cambia, quítate la falda o el vestido arriba de la rodilla por un pantalón bombacho, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Desde ahí ya sales de casa con una circunstancia dolorosa para ti, y entonces ahí se va dando. Sí, tengo otra pregunta también que es, creo, muy importante y a veces, no sé, nos pasa a muchas personas y es cómo podemos o cómo podríamos ayudar a amigas o personas que, exacto, tal vez no viven un tipo de violencia física, pero sí un tipo de violencia psicológica. Creo que también es una delgada línea a veces entre esta parte de, pues no te metas como en la relación,
pero pues que también es una persona que quieres, ¿no? Y algo que también escuchaba por ahí es que decías, a veces no te das cuenta de este tipo de violencia, la psicológica, hasta que no la vives con alguien de cerca, hasta que no es un familiar muy cercano, una amiga muy cercana. Fuera de eso, no, ni en cuenta de que existe un tipo de violencia psicológica. Entonces, ¿qué tips o qué consejos podrías darnos, o si es correcto, no sé, poder decir, ¿sabes qué? Quizás noto esto, pero porque pasa eso, que a veces la persona pues no se da cuenta que está siendo violentada, ¿no? Que está siendo víctima. Entonces creo yo como amiga, la verdad, eso es mi manera de pensar, que pues eso siempre como amigos hay que decir lo que pensamos, claro, obviamente con un respeto ante todo, pero creo que es de amigos pues decir cuando algo ves que está medio turbio, ¿no? Y en este caso pues esta parte de la violencia psicológica, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que está pasando por eso y que quizás incluso ni siquiera se dé cuenta? Bueno, primero diría que estar cercano, okay. ¿Sí? No cuestionar, no señalar, porque lo que menos desean es eso. Si ya de por sí es difícil el poder reconocer que algo está sucediendo, lo importante entonces sería hacerle notar que estás ahí para escuchar, que tú observas algunas circunstancias distintas, cambios, y que en el momento que ella o él quieran hablar, pues tú estás para escucharlos, ¿sí? No señales, no critiques, y tampoco des consejos. Sí, tampoco des consejos porque ellos no lo han pedido o ellas no lo han pedido. Okay. Entonces lo importante es hacerle notar que tú estás ahí para que cuando ella desee hablar, lo haga, y que justamente no será juzgada, sino ayudada. Nada más, hay personas que nada más necesitan la escucha. Sí, y no jamás es el decirle, ya ves, yo lo decía, sí, yo tenía razón, que, o sea, nada, no, solo es escuchar y en un momento dado es derivar, sí, canalizar a un tercero, ¿no? Un psicólogo, una psicóloga que pueda hacer, que pueda ayudarlo. Incluso el procesos de cuando se dan los estallidos de violencia, la intervención en crisis, pues la podemos dar cualquier persona, ¿no? Okay. Porque justamente es la llamada de ayuda, la necesidad de ayuda, y después ya entonces canalizarla. Ese sería un elemento importante, ¿no? Para ayudar al otro. Gracias, Ico. Sí, creo que a veces pasa mucho eso como de, exacto, que ves a alguien o piensas que alguien está sufriendo algún tipo de violencia y como dices, lo primero que haces es como que rápido, date cuenta, mira, está novio, como que... No, la lastiman más. Sí, creo que a veces es parte también como de poder, creo que muchas personas a veces no lo hacen con mala intención, por supuesto, a veces en la desesperación de ver que tu amigo están pasando por ese tipo de cosas, tú dices, no, ¿cómo puedes permitir eso si está novio, que te están haciendo esto o el otro? Pero es una delgada línea, ¿no? Y también de que es muy delicado el hecho de pues no meterte a veces en la relación, ¿no? Sí, que dices, es mi problema y yo sé lo que hago y cómo manejo mi relación. Entonces, sí. Bueno, ay. Sí, obvio, porque no te están pidiendo pues que la opinión. Sí, claro. Y entonces lo que hacen es hacerse un lado. Dejan de frecuentarte porque ya saben que cada vez que te ven, pues les vas a decir que están mal, ¿no? Y yo creo que eso ya lo saben. Acuérdate que la persona siempre es experta en sí misma, lo sabe. Sabe que está sufriendo, sabe que le duele, sabe que no está a gusto, pero hay un factor que se llama miedo y que se llama toma de decisiones. Muchas ¿sí? veces. Y que hay ocasiones en que hasta que se da un acto violento físico es donde acciona. Exacto. Accionas. Uh-huh. Sí, tengo una última pregunta relacionada también con esta parte de que a veces siento que no lo vemos tan así. Esta parte de ignorar. Como dices, tal vez no te están diciendo alguna palabra fuerte o una palabra grosera o que te hiera, pero te ignoran. O no te hacen caso o... sí, te ignoran. Como la indiferencia. ¿Qué tanto tiene un efecto también, pues,
de violencia o en esta parte de la violencia psicológica, eso, el ignorarnos o el no dar cierto reconocimiento positivo a ciertas cosas. Creo que, por ejemplo, pasa justamente que a veces le estás hablando, oye, necesito esto, o no sé, lo que sea, y y eso no piensas que es violencia. Pero ¿qué pasa cuando, exacto, y hay una constante que te están ignorando siempre y que no te hacen caso y es como de, no, pues ya le dije, pero no me dicen nada, o como, no sé, que también llegas a normalizar esa ignorancia y que luego ya más bien ni siquiera tienes como una relación, simplemente vives ignorado. Pues acuérdate que dijimos que es uno de los elementos importantes a considerar para la violencia psicológica. La indiferencia, la hostilidad y la desvalorización. Ok, entonces que quede muy claro que la ignorancia también es parte de la violencia psicológica. La indiferencia. Okay. Bueno, te refieres a ignorancia en el sentido de que te ignoren. De que te ignoren, claro. Sí, también la ignorancia. No, sí tienes razón, Psico. Sí, bueno, pues hay que buscar ayuda. Sí, y recordar que no estamos solos, no estamos solas. Hay que verse también frente al espejo y tomar decisiones, ¿no? El buscar siempre la ayuda de alguien más. De primera instancia puede ser, el más cercano, que puede ser un familiar, un amigo, una amiga, o bueno, ya derivar a atención psicológica, ¿no? Súper. Sigo, pues ya estamos por terminar y se pasa siempre rapidísimo. Yo siempre estoy así de que, no nos va a dar tiempo, que no sé qué. Pues sí, nunca nos da tiempo. Creo que es un tema, nos faltó también dar... traía por acá como 10,000 datos estadísticos. Voy a leer uno, sí. Voy a leer uno. Solo uno. Dice, según los informes de Benemin, que es también una... se me fue el nombre, pero es como una... se me fue. Las que hacen... Una encuestadora, que en el 2020, de los casos que presentaron violencia psicológica, 93.83% se ejerció en el ámbito familiar, mientras que el 4.48% se presentó en la comunidad, lo que indica que la violencia psicológica se centró en este ámbito derivado del confinamiento y de las consecuencias sociales, económicas y de salud pública en general. Creo que también este tema de la pandemia trajo mucho esta parte de acentuar la violencia en casa. O sea, porque el hecho de salir hace que el impacto disminuyas los episodios de violencia, pero el estar justo con el proceso de la pandemia, sí, eso trajo un incremento muy fuerte. Tengo otro dato por acá que dice, en México, según ONU Mujeres, durante el 2020, del total de víctimas atendidas por violencia familiar, 95.9% refirieron violencia psicológica, siendo el tipo que más prevaleció. Entonces, y un dato a considerar, la verdad, es que en estudios que se han realizado en varones, menos del 1% cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el varón violento culpa al otro, ¿sí? Y no reconocen, no se hace responsable de su conducta. Acuérdate que yo siempre hablo de conducta, no es que todo el varón sea violento por naturaleza, son conductas aprendidas. Sí, y que pueden ser modificadas, sí, pero es bastante complejo. En el Centro de Protección a Víctimas de Delitos, donde laboré en la ciudad de Puebla, mira, de un promedio, estoy hablando alrededor de 400 y pico consultas que dimos, solamente un varón acudió. Y bueno, tienen el arte de la manipulación. No todos, ¿verdad? Pero el que es violento sí, tiende a seducir, a buscar formas para intentar enganchar al otro. Y para siempre justificar, siempre justificar el acto que lleva a cabo. Entonces ya nada más mencionar, en cómo romper, tienes que ser más fuerte como mujer. Cada vez que te dicen, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No perdones.
Sale. O sí perdona y sana, pero sí, no ya no vuelvas. El no permanecer. Okay. Sí, para ser más específico, ¿no? Porque obviamente el proceso de cuando tienes problemáticas emocionales, por supuesto que el perdón es lo mejor, pero también es perdono, pero no me quedo. ¿Ok? Entonces, si perdonas y te quedas, le das oportunidad al otro para que vuelva a. Y que creo, la verdad, Zico, que el hecho de poder aceptar un error, aceptar una mala conducta, una conducta indebida, es de valientes y de sabios. Creo que es algo muy, muy complicado en general para el ser humano el poder decir, ¿sabes qué? Estoy mal, me equivoqué, hice mal, me arrepiento y voy a tratar de mejorar. Creo que es algo muy difícil porque al final, digo, es también tu orgullo, ¿no? Que digas ese amor a sí mismos. También. Acuérdate que si no es que no lo haces porque rompen con todo este proceso de tu autoestima. Entonces, en el momento que te detienes, observas, revisas y te das un poquito de amor a ti, dices, ya no permito más. Entonces ahí es donde sales. Chico, pues creo que es todo por el día de hoy. ¿No? Hay miles de preguntas que también quisiera seguir haciendo, pero pues ya no nos da el tiempo. Pero muchísimas gracias por haber estado conmigo este día. La verdad es que sabes que te aprecio mucho, gracias. Que eres una persona que me ha ayudado también mucho en este proceso pues psicológico en mi vida personal y también a muchas personas que he conocido y que me han dado buenas referencias de ti. Así que también no sé si puedas proporcionarnos tus datos, dónde podemos encontrarte, algún número o tu consultorio, por si hay alguna persona que esté interesada en poder asistir a alguna terapia contigo o algún proceso. Sí, gracias. Primero, pues gracias por la confianza que han tenido con su servidora y que han confiado, ¿verdad?, en el profesionalismo y en la ética que tenemos para la atención. Bueno, pues mi número es el 968-105-4658 y lo que hacemos es un mensajito, una llamada, establecemos una cita previa, exactamente. Nos organizamos en el día, en la hora y pues con mucho gusto los atendemos. Ya les voy dando los datos de la ubicación. Súper. Pues muchísimas gracias, Zico. Y también una vez más, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a la Notaría Pública 163 con el doctor Francisco Bedwell, a Cantina Julia, Cantina Regional. Vayan, visítenla, la verdad, recomendada, 10 de 10. También al Servicio Mecánico Automotriz Roque, que ya ha estado siendo previamente nuestro patrocinador. También muchísimas gracias por la confianza. Y a la Universidad Salazar, plantel Cintalapa, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Sin ustedes las cosas serían completamente distintas. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes, con el público. Y pues espero que este tema haya sido de ayuda, de reflexión para todos nosotros. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.